Pues esa debe ser nuestra convicción, nuestra fe, esa debe ser nuestra confianza, que el Señor está con nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Bueno, y al respecto, yo quiero decirles que hoy comenzaremos una nueva serie de conferencias bíblicas, de mensajes bíblicos, donde estaremos, dice aquí, predicando del corazón de nuestro Señor Jesús al corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Pues porque necesitamos acercarnos al corazón de nuestro Señor. Y la forma de hacerlo, no hay ninguna otra, es acercarnos a la palabra bendita de Dios, a la Santa Biblia, nuestra única norma de fe y de práctica. De Dios podemos hablar muchas cosas, y de Dios la humanidad ha hablado muchas cosas. Pero si quieren algo cierto, verdadero, absoluto, único, es la Santa Biblia. Para los hijos de Dios, esta es nuestra única norma de fe y práctica, la Santa Biblia. Cuando nos acercamos a ella, podemos acercarnos al corazón de Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque el corazón, tu corazón, mi corazón, no solamente tiene sentimientos, no solamente tiene emociones, no solamente tiene pensamientos profundos, sino que el interior del ser humano también tiene reacciones. Y esas reacciones, hermanos, son muchas veces más pesadas, más graves, más resolutivas que los mismos pensamientos y que las mismas emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes ser muy inteligente y sin embargo en una reacción, porque las reacciones nos agarran de sorpresa, por eso son reacciones. Si ya lo piensas, ya no son reacciones. Si te da tiempo de pensarlo, de respirar, de contar hasta 1000, pues ya no es una reacción. El problema está con esas cosas que vienen de súbito. Es decir, hay un estímulo y nosotros reaccionamos. Y cuando hablas, ya no hay manera de borrar las cosas. ¿Están de acuerdo? Ya lo dijiste, ya lastimaste. No puedes hacerlo, Nemo. ¿Se acuerdan de Marlene? No puedes, Nemo. Y eso quedó en el pequeño Nemo por toda su vida. Marlene, el papá de Nemo, ustedes que son expertos en nemología, era un hombre que, era un pez que no amaba a su hijito. Sí lo amaba, confiaba en él, sí, pero en ese momento, así de súbito, no puedes hacerlo, Nemo. Fue una reacción, pero una reacción que marcó la vida del pececito. ¿Qué problema tenía Nemo? Una aleta más chiquita. Bueno, en su caso nada más era la pura aleta. Los chaparritos tenemos pequeño todo, ¿no? De plano, miren, la estatura, pues ni modo. Pero Nemo tenía más capacidades de las que su papá pensaba, ¿sí o no? ¿Cuándo lo demostró? Al final, cuando con su aletita pequeña, él empujó y empujó, ¿recuerdan eso? Y logra triunfar. Pero su papá reacciona. Y así nosotros. Una relación amorosa, sólida, valiosa, puede echarse a perder por una reacción. Y en esa reacción tú descargas mucho de lo que traías, ni siquiera tiene que ver con la persona, pero ya lo dijiste. Y por más que tú digas, no quise decir eso, no es lo que realmente pienso, pues ya
lo dijiste. Y palo dado. Bueno, yo creo que Dios sí lo quita, pero el dicho dice que no lo quita. Porque para Dios no hay imposibles, así que sí lo quita. Pero ¿cómo dice el dicho? Que no lo quita, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con eso? Que una vez que hablas, ya por más que digas, mira, es que estaba enojada, es que no supe lo que dije, tú me conoces, soy así, soy reactiva, por eso voy a escuchar las conferencias del pastor, porque tú sabes que yo no me controlo. Pues por más que digas, Marlina o Marlín, ya lastimaste a Nemo, al esposo, a la esposa, a un hijo, a una hija, a la misma suegra. Puedes lastimarlo, ¿no? Bueno, está bien, no, entonces no. Es que se quedaron así como, no creo que le pase nada. Bueno, cada quien su suegra. Pero lo que sí es que las reacciones son muy, muy graves. Y los seres humanos poco nos ocupamos de eso. Miren, les voy a contar algo. Yo tengo un profundo amor por mi formación, por mi carrera. Yo estudié psicología y tengo un gran amor por esa área del conocimiento humano, ¿verdad? Lo que voy a hablar no lo digo como alguien que no conoce. Hice mi maestría en psicología clínica en la Universidad de las Américas, una maestría en psicología organizacional con el Instituto Suizo y una maestría en psicopedagogía con el Instituto de Estudios Europeos. De tal manera que sí conozco un poquito el tema. Lo subrayo para que no, sobre todo las personas de Facebook, digan, bueno, pues aquí está otro pastor hablando mal de la psicología. Yo no hablo mal de la psicología, es un gran recurso, pero es solo eso, nada más un recurso. Yo vivo creyendo que los psicólogos somos paramédicos, que asistimos a las personas de alguna manera como de primeros auxilios. Pero si tú lo que necesitas es una sanidad completa, tú tienes que ir al médico de médicos. Y no hay otro que nuestro Señor. En verdad, amo mi profesión, pero conozco sus límites. Tal como un médico que a veces se acerca y nos dice, pues ya no hay nada que podamos nosotros hacer. Solamente Dios. Porque la medicina reconoce sus límites. La psicología debería reconocer sus límites, pero la psicología muchas veces se basa en ese espíritu soberbio del corazón humano de decir, lo podemos superar, lo podemos lograr, y se basa mucho en eso. Entonces, por eso cuesta tanto trabajo reconocer esos límites. Pero solo les voy a dar este ejemplo. Miren, uno de los más grandes psicólogos, de los inmortales, se llamó John B. Watson. Watson lo conocemos así. Él fue uno de los más grandes psicólogos. Fue un hombre extraordinario, de una inteligencia increíble. Él, a los 25 años, obtuvo el doctorado en psicología por la Universidad de Columbia. Él se desarrolló, fíjense nada más, a los 36 años, fue el presidente de la famosa APA, la Asociación de Psicología de los Estados Unidos. ¿Ven? Es la más grande institución, la más autorizada. Él fue el presidente a los 36 años de edad. Entonces comenzó a hacer investigaciones en la Universidad Johns Hopkins, que es la más autorizada en esos asuntos. Él, pues, fue el continuador de los estudios que ustedes saben que hizo este famoso Pavlov. ¿Se acuerdan del perrito famoso de Pavlov? Que le ponían un alimento, sonaban una campana, haz de cuenta el marido, ¿no?
Sí, el marido que ya, digamos, saliva al llegar a la casa nada más. Al ver la mesa, saliva. Así, Pavlov hizo estudios del comportamiento animal. Pero la grandeza de Watson es que llevó esos estudios al ser humano y logró algo muy especial. Logró dirigir el comportamiento de los seres humanos. Tanto que lleno de soberbia dijo un día, y esto fue lo que lo hizo famoso: denme 12 niños, 12, y yo puedo hacer del que quiera, por inducción del comportamiento, por conductismo, puedo hacer de uno un presidente, de uno un malhechor, de uno un altruista. Yo puedo dirigir su comportamiento. Esa era su soberbia. Bueno, pues fue muy admirado. Fue famoso por sus experimentos con el pequeño Albert, un niño de 3, 4 meses, al que inducían con ruidos para generar en él comportamientos. Bueno, fue un hombre muy famoso, hasta que él mismo, fíjense nada más, el que dijo, yo puedo conducir el comportamiento humano, él no pudo conducir el suyo propio. Se involucró en una relación ilícita y terminó con toda su carrera. Fue echado de la Universidad Johns Hopkins. Él pensó, apenas salga de esta universidad, seguramente Baylor, Yale, las grandes Harvard, las grandes universidades de Estados Unidos me van a llamar. Ninguna lo llamó. Fue tal la decepción, fue tal el descrédito que ese hombre terminó en la calle. ¿Y saben por qué? Por una reacción. Él que decía que podía conocer los estímulos, manejarlos, él no pudo con su propia vida. Y él acabó con su carrera, acabó con todo lo que él era por una reacción que no supo controlar. ¿Qué demostró eso para todos? Nos demostró dos cosas. Uno, el comportamiento humano no es tan simple. Sigue leyes que escapan del conocimiento todavía de nosotros. Para que ubiquen ahí, John Watson vivió por 1920. Estamos 100 años después y seguimos sin poder entender plenamente el comportamiento humano, mucho menos manejarlo. Y estoy seguro que nunca lo vamos a lograr. ¿Saben por qué? Porque el Señor lo dijo. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, Dios dijo, pueden conocer muchas cosas, pero hay ciertas cosas de la vida que yo cierro la puerta y no lo conocerán. Si el hombre llegara a conocer el comportamiento y a dominarlo y a guiarlo y a dirigirlo, a programarlo, ¿qué creen que podría pasar? Algo terrible, ¿no? Porque seríamos programados, seríamos nosotros utilizados de una manera, pues, mecánica. ¿Creen que Dios va a permitir eso? No lo va a permitir. Pero lo que quiero que vean, cómo la soberbia del corazón humano, en lugar de decir lo que la palabra de Dios nos llama, anoten en sus hojas de mensaje, Proverbios 19:21. Allí dice la palabra de Dios así: hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios es el que permanece. Proverbios 19:21. Hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo de Dios es el que permanece. John B. Watson es ahora el ejemplo perfecto del fracaso de ese espíritu arrogante del ser humano.
Su experimento con el pequeño Albert es cuestionado éticamente. El pequeño Albert murió a principios de los 2000 y lo único que se sabe es que él tenía problemas con miedos por la inducción que tuvo de esos experimentos. El corazón del hombre necesita el corazón de Dios. Y por eso esta serie de conferencias bíblicas se enfocan en eso. Yo agradezco a Armando mucho la conclusión y lo mismo a Martín que hicieron el domingo pasado de la serie de conferencias bíblicas de las bienaventuranzas de Jesús. Hoy comenzamos esta serie donde nos vamos a acercar al corazón bendito de nuestro Señor Jesús. ¿Saben qué vamos a buscar en la palabra de Dios? Esos momentos en que el Señor reaccionó. Él reaccionó sin pecado, reaccionó igual que nosotros, porque Él fue semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir? Que vivió los mismos procesos. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, su amigo. Jesús se indignó cuando vio a los cambistas en el templo. Jesús sintió soledad cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor sintió, pensó y reaccionó igual que nosotros, porque Él es perfecto Dios, perfecto hombre, plenamente hombre. O sea, Él reaccionó tal como nosotros. Él fue hecho semejante a nosotros. Por eso podemos conocer y debemos conocer cómo reaccionaba el Señor Jesús. ¿Cuáles eran los principios internos que regían su corazón bendito para reaccionar, pero no hacerlo de una manera negativa? Tú y yo tenemos que reaccionar. Bendito sea Dios que reaccionamos. De hecho, una forma de esquizofrenia es el no reaccionar. Así que si reaccionas, sábete bendecida por Dios, sábete bendecido por Dios. Bendito sea Dios que reaccionamos. El problema no está en reaccionar. El problema está en ¿qué? En reaccionar indebidamente. Así que podemos preguntarle a hombres como John B. Watson, ¿cómo debo reaccionar? Yo digo que no. Y digo que no porque en su propia vida la reacción a un estímulo, en este caso fue una chica que se llamó Rosalind. Les iré contando domingo a domingo el chisme científico. Domingo a domingo les voy a ir contando la historia de Rosalind y lo que decía su mamá. Bueno, cosas así, ¿no? Pero ese fue el problema. Él vio un estímulo, en este caso un estímulo, me imagino, con ojos bonitos, y ese estímulo no lo pudo controlar. Aquel que nos había dicho que tenía todos los recursos para guiar el comportamiento humano, no lo pudo controlar. Y nosotros no podremos por nosotros mismos controlarlo, ni podremos gobernar nuestras emociones. Más de una vez tú has dicho: no, pastor, mire, ya también los años me han dado experiencia, pastor. No te confíes. Maldito el hombre que confía en el hombre. No te confíes. Encomiéndate a Dios siempre. Nunca creas que eso lo tienes controlado, gobernado. Hay impulsos, hay fuerzas en nuestro interior que pueden escapar a nuestro control. Y cuando menos veas, ya estás en un problema, como John B. Watson. ¿Se imaginan qué vergüenza? Ser echado a los 80 años de edad
muchos años después de esto que les cuento, la Asociación de Psicología Norteamericana pensó, hicimos bien en expulsarlo, pero al final fue un gran científico, hagamos a él un homenaje. Como científico, independiente de su vida moral. John B. Watson primero aceptó, pero el mero día del reconocimiento decidió no ir. Fue su hijo a recibir el premio, el reconocimiento, por la vergüenza que sentía. Una vergüenza que lo acompañó toda su vida. Una vergüenza que vino por ese acto soberbio de decir, yo puedo. Cuando nosotros debemos decir, Señor, soy débil. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, reconozco mi condición y clamo por el poder de Dios. Y pido que sea el Señor y su mano bendita la que me sostenga. Por eso les invito a que tomen su hoja de mensaje, se pongan de pie y hagamos una oración pidiendo al Señor que este mensaje sea un mensaje del corazón de Jesús a nuestro corazón. Padre bendito, gracias Señor por este privilegio de estar aquí, por este privilegio de recibir tu palabra, por este privilegio, Señor bendito, de acercarnos a tu corazón bendito, Señor Jesús. Que de tu corazón, Señor, hoy se derrame una bendición a nuestro corazón. Guíanos, Señor, al reaccionar. Que tu Espíritu Santo tome el control y que tú, Señor, guíes nuestra vida a tu voluntad buena, agradable y perfecta. Danos la humildad, porque tu palabra dice que tú resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. Danos la humildad de reconocer que separados de ti nada podremos hacer. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile gracias, Señor, por este privilegio. Gracias a Dios. Tomen su lugar y también un privilegio ver aquí a mi hermano Alfredo. Gracias a Dios. Déjenme decirles quién es Alfredo. Alfredo es para siempre esposo de Sarita. Sarita, que está en la presencia de Dios. Y Alfredo, junto con Sarita y otros hermanos, fueron quienes me animaron hace muchos años a comenzar a ahorrar para comprar nuestro terreno. Así que al rato, hermano Alfredo, voy a pedir que le hagan un tour por el terreno. Ahí tenemos caballos, que le traigan ahorita uno, y se da una vuelta por el terreno, ¿verdad?, para que mire el fruto de la fe que hubo en su corazón y en el de Sarita, ¿verdad? Gracias a Dios. Un aplauso en el Señor y a la memoria de Sarita. Gracias a Dios. Bueno, pues entonces, hermanos, vamos a tomar la hoja de mensaje, porque no se las dimos para que se soplen, ¿verdad? Que vi que ya algunos lo están haciendo, sino para que la tengamos aquí. Y vean el mensaje número 1, cuando el Señor dijo, y me dejaréis solo, la reacción de Jesús. Y me dejaréis solo, la reacción del corazón de Jesús. Y me dejaréis solo, que es idéntica a tu reacción. Ah, sí, pero ya te vas, ¿verdad? Ah, sí, ¿cómo no? Vas a estar con tu mamá y te van a hacer de comer. ¿Y yo qué voy a hacer aquí, con los 2 niños? ¿Sonó o no sonó? Sí, pero tú muy tranquila, ¿no? Ah, vete tranquilita, disfruta. Es lo mismo. Y me dejaréis solo.
Así les dijo a sus discípulos. Pero ¿qué dijo inmediatamente? Léanlo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Señor Jesús estaba siendo aguijoneado, herido por una circunstancia que a muchos nos ha lastimado. Se llama soledad, abandono, rechazo. El Señor estaba viviendo exactamente lo mismo que tú. Muchos de nosotros reaccionamos a la soledad en enojo contra la persona que nos abandonó. Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno, que no quede huella en mi piel de sus dedos. Él me mintió. Ya no le sigo porque me interrumpen la transmisión. Pero todos conocen esa canción de Jesús Adrián. No es de Jesús Adrián. ¿Cómo va a ser de Jesús Adrián? Bueno, pero ¿qué se oye en Amanda Miguel? Yo creo que ella debería estar feliz de la vida. Tanto cabello debería hacer a una persona la más feliz del mundo. Bueno, pero ¿qué dice en la canción? Que él le mintió. Él le dijo que le amaba, ¿y qué? Y no era verdad. No me amaba. ¿Qué más dijo? Nunca me amó. ¿Ven? Bueno, y todo ese dolor, coraje, sentimiento le llevó a hacer eso. En algunos casos te llenas de coraje, ira, dolor, en fin. En otros casos se te hace un vacío. En serio. Y sienten la necesidad compulsiva de llenarlo. Y toman malas decisiones. Porque con tal de no estar solo, de no estar sola, te precipitas en una nueva relación. Tremendo. No, a veces sales de Guatemala para irte, ya saben a dónde. No digo porque vaya a haber hermanos guatemaltecos que me están escuchando y van a decir, ¿cómo así? Pero sales de Guatemala para ir a ya saben dónde. ¿Y todo por qué? Por la reacción al tema de la soledad. Jesús vivió esa reacción. Vamos a ver el pasaje completo. Dice en la tercera lectura, San Juan 16, no la segunda, discúlpenme, la segunda. Una circunstancia que cae de súbito, pero siempre tiene antecedentes de lucha en nuestro interior. Vamos a leerlo, San Juan 16, 16. ¿Listos? Leemos juntos. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Jesús dijo: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. ¿Qué estaba pensando el Señor Jesús? Como dice la canción de Jesús Adrián, esa sí es de Jesús Adrián, me corrigen si no. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar. ¿Es de Jesús Adrián? ¿Y cómo me la sé entonces? Muchas veces piensas eso. Te pregunto, ¿y cómo está él? Ah, no, deshecho. Mire, pastor, yo creo que para él la vida se va a acabar. Sin mí, la vida se va a acabar. ¿Y qué sientes cuando lo ves en el Facebook? Risa y risa con sus amigos. Aquí, disfrutando con mis amigos. ¿Duele o no? Jesús dijo: ustedes llorarán y lamentarán. Porque él dijo: cuando yo les diga que ya me voy, cuando yo les diga que no nos vamos a ver, no hombre, ese Pedro se echa a llorar. Mateo, Juan, todos. Y cuando vio a Pedro, bueno, está bien, pero pues nos dejas tu palabra, ¿no? Y Mateo, pues sí,
Todo se acaba, Señor. Cuando vi a Juan, pues lo vamos a superar. En serio. Vean, léanlo, no lo estoy inventando, léanlo ustedes. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y vean lo que dijeron sus discípulos. Verso 29. Es la siguiente lectura. San Juan 16, 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Otra reacción típica en nosotros. Ahora sí me valoras, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí te das cuenta todo lo que he hecho por ti, ¿eh? Ahora sí, por fin. ¿Te suena o no te suena? Es lo mismo. El corazón bendito del Señor reaccionaba igual que tu corazón, igual que mi corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor venció, que el Señor triunfó, que el Señor no pecó. Y por eso debemos acercarnos al corazón bendito de Jesús. Yo admiro a John Watson, lo he estudiado, he tenido que dar clases de sus teorías, pero si alguien se acerca y me dice: ¿lo admiras? ¿Lo seguirías? ¿Le preguntarías qué hacer? Yo diría: lo admiro como científico, pero como persona no le pediría un consejo. ¿Y por qué? ¿No sabe su historia? Chisme científico. Él estaba bien hasta que conoció a Rosalind. ¿A quién? A Rosalind. Y que se da una enamorada, pero de esas de perro bailarín. ¿Y sabes? Eso echó a perder su vida y fue echado de la Universidad Johns Hopkins. ¿En serio? Y ninguna universidad lo recibió. ¿Por qué? Porque no supo manejar una reacción. ¿Cómo no va a saber manejar John Watson una reacción si él fue el padre del conductismo? Si él dijo: denme 12 niños y yo puedo guiar sus comportamientos. Hago de él un presidente, hago de este un malhechor. Yo los guío. Él sentía que tenía la clave para programar el comportamiento humano. La pregunta sería: ¿y por qué no te programaste tú? Por eso no vendo productos para la caída del cabello. Sí, la verdad, o sea, me han ofrecido: oiga, pastor, ¿por qué no usted saca un comercial? ¿Cómo voy a sacar eso? Me van a decir: ayúdese usted mismo, ¿o no? Compañeros de dolor que también padecen de lo mismo. ¿No es así? John Watson, ¿cómo me va a dar un consejo cuando él mismo no pudo? Le llega un estímulo y va y se equivoca y destruye su vida. No, pues yo no le pido un consejo a alguien así. Y la pregunta sería: ¿y a quién se lo pedimos? La palabra de Dios dice: no hay justo ni aún uno. A quien debemos pedirle ese consejo es al Señor. Ustedes anotaron Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios es el que permanecerá. El conocimiento humano es admirable, y quienes nos hemos dedicado a estudiar el pensamiento humano, admiramos la gran capacidad del ser humano, pero es limitado. Perfecto solamente Dios. Y por eso tenemos que ir a Él. Y vean qué sucedió. El Señor dijo: ahora creéis, qué bonito, Y 3 años con ustedes y no creyeron, pero ahora sí creen, ¿no? La reacción: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Yo recuerdo cuando pues Lois me empezó a convencer de casarnos.
Sí, porque de veras que insistió, de veras, era una cosa que dices, oh, te ven bonito y ahí están duro y dale, ¿no? Quieren hijos bonitos, obvio, ¿no? Pero yo recuerdo cuando empezamos con esto de casarnos, y recuerdo que nos íbamos a ver muebles, nunca comprábamos nada, pero nos íbamos a ver y a medir y así. Y yo regresaba y mi mamá estaba enferma. Fíjense hace cuántos años de eso, sobre 41, 42. Siempre un año más que la edad de mi hijo Josué, ¿no? Siempre ¿cuántos años tiene de casado? Uno más que la edad de Josué, para asegurar, digamos, los procedimientos, ¿no? Entonces, fíjense hace cuántos años, mi mamá, me acuerdo que regresábamos y yo bien contento, no habíamos comprado nada, pero la ilusión, ya vimos una estufa, ya vimos un refrigerador, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá, recostada en un sillón, porque pues estaba cansada, me decía, ay, hijo, qué bueno que eres feliz. Yo ya me voy a morir, hijo. Ya me voy a morir. El 11 de mayo pasado cumplió 99 años de edad. Pero desde entonces me decía, y qué bueno, porque fíjate que me dolería morirme y que te quedaras solo, porque estás feo. Así que qué bueno que te vas a casar, mijito. ¿Qué era? ¿Era que mi mamá deseaba morirse? No. ¿Era que deseaba ella hacerme sentir mal? Tampoco. Era su reacción a tantos años de estar con nosotros, a tantos años de dar la vida por nosotros, sus 6 hijos, y que nos fuéramos. Yo fui el quinto de los 6. Íbamos formaditos, se casó mi hermano mayor, luego mi hermana, luego mi hermano, luego mi hermana, me tocaba a mí y que mi hermana fuera la última. Pero mi hermana me rebasó por la derecha y se casó. Y a mí me dejó el paquete de ser, decía mi mamá, ay, hijo, tú eres el que me va a dar la puntilla. La puntilla es lo que se hace a los toros. Digo, no sé si les gusta la fiesta brava, cuando ya los matan. Mi mamá decía eso y para mí era terrible. Por un lado, me sentía feliz de que me iba a casar, la ilusión, ¿ven? Pero por otro lado sentía la culpa, sentía el peso. Mi felicidad le va a dar la puntilla. Yo me caso y mi mamá se muere. ¿Qué era eso? Miren, ya se pusieron serias las señoras, porque a lo mejor también le dan al chantaje, la verdad. Con mucho respeto, porque se me pusieron serias. Como diciendo, ay, pastor, ¿no tendría otro ejemplo? O sea, tantos ejemplos que hay y viene a sacar ese. Pero eso es una reacción. ¿Y nosotros qué deberíamos hacer? Deberíamos en el Señor, 1, entender por qué reaccionamos así, que eso lo puede hacer también la ciencia, y 2, triunfar sobre esa reacción, que eso o lo hace Dios o nadie lo hace. Deberíamos tener esa capacidad. Bueno, el Señor les dijo, vuelvan a leerlo, he aquí la hora viene. ¿La hora viene? ¿Qué dijo? ¿Qué aclaró Jesús? Ha venido ya. Muchos de nosotros vivimos aplazando los malos estímulos. Ay, mi amor, cuando crezcas. Tu hijo ya de 32 años. Ay, mi chiquito, cuando crezcas. Yo sé que te vas a ir, que algún día, ¿verdad? Como a los 55. No, si no te lo agarran a los 30, a los 55, ¿quién lo va a agarrar? Entonces, el Señor mismo también. Véanlo, vean lo humano que era Jesús. Es admirable, en verdad. Porque ves, he aquí la hora viene. Bueno, ha venido ya. En que seréis esparcidos cada uno por su lado.
y me dejaréis solo. Alone again, not to real. ¿Conocen esa canción? Ed Sullivan, recordada en la película Stuart Little. Bueno, entonces dice: la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Me dejaréis solo. ¿Qué es la soledad? ¿Qué sería para Jesús la soledad? Él dedicó 3 años a estar con sus amigos, disfrutó a sus amigos, enseñó a sus amigos, a los apóstoles. Para Jesús no solamente era la soledad, era también el final de su vida. ¿Cuántos años tenía nuestro Señor cuando Él murió por nosotros? 33. 33 años de edad. Y Él sabía que todo había terminado. Le dolía. Le dolía. En el Getsemaní, ¿qué dijo el Señor? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Algunos han comparado a Sócrates con Jesús. Hay una gran diferencia. Sócrates quería morir. Él pidió la cicuta, el veneno. ¿En serio? Le ofrecieron a Sócrates 2 alternativas. Uno, pagar la deuda, una como multa. ¿Cómo se dice esto en el ambiente legal? Una mordida. Una mordida, no era mordida, era una fianza. No era una mordidation, era una fianza. Le ofrecían, pues paga una multa, una fianza, y sales bajo fianza. La otra alternativa que le daban: o vete de aquí, te expulsamos de la polis de la ciudad, o si quieres te damos el veneno. Y él dijo: échenme el veneno. Él quería morir, estaba cansado. Entre mi destino y el de ustedes, solo el Dios lo sabe. Así termina la apología de Sócrates. Bueno, pero Jesús no. Nuestro Señor no quería morir. Nuestro Señor le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Él quería vivir. Así que cuando Él dijo: me dejaréis solo, no era solo la soledad esta que a veces tú hasta amas. Cuando tu esposo te dice: me mandan 2 meses de entrenamiento. Te voy a extrañar. Por dentro dices: bendito sea Dios. No te podrían mandar de una vez unos 4 meses para que afirmes conocimientos. O sea, échate doble curso para que amarre, ¿no? ¿Por qué? Porque esa soledad es hasta un descanso. Primero, porque es temporal, ¿no? Segundo, porque pues vas a poder disfrutar. Jesús no solamente iba a quedar solo de sus amigos. ¿Qué más iba a pasar? Díganmelo ustedes. ¿Qué más iba a pasar? En esos días, cuando ellos iban a ser esparcidos, cuando se iba a quedar solo, se iba a quedar solo en su casa, tomando un tiempo de, meditación. ¿Eso iba a ser Jesús? ¿Qué iba a hacer? Iba a estar atormentado, torturado, iba a ser abofeteado, iba a ser crucificado. O sea, venían cosas muy duras. Y sin embargo, lean lo que Él dijo: la victoria de la fe verdadera en el corazón. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que estaba diciendo el Señor es: reaccioné, sí, pero reaccioné
conservando la fe en Dios. Cuando llega la soledad a tu vida, no es solo la soledad el estímulo. Hay otros estímulos que están asociados con la soledad, como la oscuridad para los niños. Muchas mamás y papás cometemos algo que parece lo más simple del mundo cuando ya los dejamos en su recámara y entonces oramos con ellos, les leemos un cuento de Dickinson y les decimos, bueno, ya me voy, mi amor, duérmete ya. Y justo tomamos hasta el dedo en el apagador. Ahora con el Alexa no sé cómo le van a hacer, pero en mis tiempos era con apagador. Y le decimos, con el dedo en el apagador, bye mi amor, buenas noches mi amor, buenas noches. Y clic, ¿y qué se genera? La oscuridad. Y en ese momento mismo, ¿qué se genera? La ausencia de nosotros. ¿Saben qué estamos haciendo sin saberlo? Un condicionamiento clásico. Estamos haciendo que el niño asocie oscuridad con ausencia, con soledad. Lo estamos haciendo. Digo, no lo hacemos así como voy a hacer este experimento. A ver, No, nosotros lo hacemos y algunos me pueden decir, pastor, ¿y cómo le hago entonces? Alexa, apaga la luz, ¿no? Fíjense, nosotros desde chiquillos teníamos una Alexa, pero después mi papá se fue con ella. Yo por eso no le tengo confianza a la Alexa, porque si había una Alexa, entonces mejor no. Pero bueno, nosotros no lo sabemos, pero estamos condicionando al niño a asociar mi ausencia con la oscuridad. Y luego decimos, ¿por qué le tienes miedo a la oscuridad? Pues porque lo asocia con quedar solo, con que tú no estás. Interesante, ¿verdad? Interesante, pero esto muestra cómo nosotros tenemos estímulos asociados. Entonces, no es solo el quedarme solo. ¿Por qué a algunas personas les hace tanto ruido quedarse solos? No falta quien, otra hermanita de la iglesia se acerca. Ay, ¿y por eso estás triste? No, hombre, es cuando más puedes disfrutar. Mira, te puedes levantar tranquila y puedes hacer tus cosas. Disfruta la soledad. ¿Por qué la otra persona no la puede disfrutar? Porque hay estímulos asociados a la soledad. Como puede ser el desamor, el abandono, no sé, 1000 cosas. ¿Tenemos que ser psicólogos para superarlo? No, porque ya vimos que John B. Watson, uno de los más grandes, no supo cómo dirigir su vida. Lo que necesitamos es darnos cuenta de lo que nos hace reaccionar demasiado. Y en ese momento, clamar a Dios. Piensen en qué les hace reaccionar demasiado. Por ejemplo, algunos aquí reaccionamos mucho al menosprecio. A la hora que pasen, por favor, siéntense. Siéntate, mi amor, siéntate tú. Aquí, mira, en esta silla. Y a ti te dejan ahí como que te brincaron. ¿Nunca los han brincado? A la hora de distribuir las sillas. Y tú, no, yo de hecho no quería comer. Gracias. No, pero estabas aquí parada junto a la mesa, nada más para ver de qué tamaño era. Pero no, yo ni hambre tengo. Y estás reaccionando a ese descuido de esa persona. Otros reaccionamos mucho, por ejemplo, a una voz alta de alguien. A mí no me va a gritar. Típico pleito de marido y mujer. No me grites. Y el otro, no te estoy gritando. ¿Cómo no? Me gritaste. Yo a veces quisiera tener un aparato que midiera los decibeles y regalárselo y decirle, mire, chéquelo, grábelo y ahí lo checamos. Si llegó a un nivel de decibeles, porque igual no es el grito, es el rostro, la expresión de la cara.
lo que hace que sintamos que la persona nos está gritando. No, si le sigue ya te da hasta miedo, porque dices, pero ¿cuántos estímulos hay? Pero es que no ese es el tema. El tema es que tú digas, si esto me lastima, Señor bendito, ayúdame. Y que tú te des cuenta que tú reaccionas mucho a ciertas cosas. Comparación. Algunos de nosotros, pues no, ya decimos, sí, no, él está más alto. Yo, por ejemplo, me acostumbré a que siempre dijeran, ay, está más altito que tú. Pues sí, cómo no. Pero hay quienes reaccionan mucho a eso, a la comparación. Cuidado con que digan algo de otra persona. Ay, tengo una compañera, dice el señor Eric, bien inteligente. Ay, ay, ay. La que se le va a armar, ¿o no es así, señorita Silvia? La que se le va a armar al señor Eric. Bueno, mi amor, pero no como tú. O sea, no hay comparación, ¿no? Pero dijiste que era inteligente. Pues sí, sí es inteligente. ¿La admiras? ¿Sí? Pues que ella te ayude. Que ella esté contigo. Si es tan inteligente. Y ahí ya se armó el pleito. ¿A qué reaccionas? Pregúntatelo. Reaccionamos a todo, pero ¿a qué o en qué sobrereaccionas? Y no te preocupes por tratar de entender todos los estímulos y cuál es la dinámica. Ya te dije que el que más lo entendió no supo manejarlo. No trates de entender eso. Simplemente reconócete ante Dios como vulnerable en ese aspecto. Y dile, Señor, ayúdame a que haya tal convicción en mi corazón que yo pueda ser victorioso sobre esa reacción. ¿Jesús sintió soledad? ¡Claro! ¿Jesús sintió ese dolor? La hora viene, bueno, la verdad ya llegó, en que seréis esparcidos y me dejaréis solo. Y cuando dijo solo, en su corazón bendito retumbó esa palabra. Pero ¿qué alumbró su bendito corazón? Una convicción, díganlo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Se dan cuenta? Cuando se hizo la oscuridad del corazón bendito de Jesús, se encendió una lámpara que lo iluminó todo. Y eso es lo que hay que pedirle a Dios, que cuando sientas ese menosprecio, se ilumine una lámpara. Yo recuerdo, entre mis momentos más duros, la primer conferencia que di con Century 21. Hotel Nico, el de veras, el de Reforma. No el Hotel Nico ni cómo acomodarse donde te quedas cuando vas de paseo. No. El Hotel Nico, no sé, 500 asistentes. Y pues yo me fui, pues, lo mejor vestido que pude, ¿no? Y me bañé, yo recuerdo que me bañé, porque sí amerita. Un hotel así sí amerita una bañada. Y llegué ahí y paso, me presentan, di mi currículum largo, ese que dice hasta sacó mención honorífica en palito y bolita en el kinder. O sea, todo lo que puedes echarle, ¿no? Y me presentaron así. Y recuerdo que caminé erguido al frente y de pronto empiezan a gritar las personas algo que yo no entendía. Decían saco, y yo era sáquese. Y en ese momento yo me confundí todo. Créanmelo, ante Dios se los digo, sentí que era una pesadilla. De esos momentos en que dices, no, seguro estoy soñando, porque era como un grito de todos. Y entonces el presidente, don Rubén Ramos, un gran amigo que está ya con el Señor, él corrió hacia mí y dice, doctor, están pidiendo que te pongas el saco dorado.
porque no puedes estar entre nosotros con un saco de otro color. ¿Ven? Y entonces uno de los jefes, don Rubén le dice a uno de los jefes: préstame tu saco. Pero agarra uno bien grandote y delante de todos en el Hotel Nico, quítate tu saco. Me quito el saco. Ustedes saben lo difícil que es para los que tenemos así como aquí, como gordito, pues quitarnos el saco. Y me quito el saco y pues ya ni modo, no sumes la panza lo más que puedes, pónmelo rápido. Y me ponen un saco que me quedó grandote, las mangas por acá y el saco, no sé. Y en ese momento, ¿de qué iba a hablar? O sea, nunca he vivido un momento tan negativo, de distracción, de vergüenza, confusión. O sea, seguro me puse rojo por dentro, porque los prietos, o sea, no nos ven, no, compañeros de color, ¿sí o no? O sea, no se nos ve, pero también nos ponemos rojos por dentro. Y ahí todo rojo por dentro, y con el sacote ese, y luego medio mojado, porque el otro lo traía ahí sudado. Y póntelo. Y ahora arráncate con la conferencia. No, qué momento tan difícil. Difícil, pero Dios estuvo conmigo. ¿Por qué pude clamar a Él? Pues porque ya estaba perdido. Ya me había confundido, ya me había turbado. Todo lo que haces te prepara según tú para dar una conferencia. Todo lo que haces se echó a perder. Y en ese momento, así cuando tocas el fondo, le dije: Señor, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Señor, clamo a ti, ayúdame. Y ahí comencé a dar la conferencia. Gracias a Dios, pues fue muy bien recibida. Colaboré con ellos como 8 años en sus encuentros nacionales, en sus encuentros regionales. ¿Ven? Pero porque Dios estuvo conmigo. No, si no ha estado el Señor conmigo, hubiera llorado y hubiera salido corriendo del escenario. No es cierto, no sé qué habría hecho. No sé qué habría hecho, porque ni gracia tiene uno para irse corriendo así, limpiando las lágrimas. Ni esa gracia tienes. Entonces yo no sé qué hubiera hecho, pero el Señor estaba conmigo. Eso debes hacer, clamar al Señor, pero sí ten la humildad de decir: Señor, a mí donde me agarra así la chiripiorca es en la comparación, o es en el menosprecio, o es en la soledad, o es cuando me alzan la voz, o es cuando me siento que me miran mal. En fin, identifica y clama al Señor. Eso sí, vean, dice en la primera lectura que debemos reconocerlo y hacer esto. Dice un consejo y principio permanente. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el Espíritu dentro de mí. Palabras poéticas para decir: ando como agua para chocolate. Palabras poéticas para decir: estoy hasta la coronilla. Mira, siento que voy a estallar. Si quieren saber cómo lo dicen los poetas lo dicen así: porque lleno estoy de palabras. En lugar de decir: oye, mira, me dan ganas de decirle hasta de lo que se va a morir. En lugar de decir eso, ahora usa un lenguaje bíblico y di: ay, mira, llena estoy de palabras. Ajá. Y cuando sientan que van a estallar, digan: ay, me apremia el Espíritu dentro de mí. ¿Suena bonito o no? No, qué apantallada le das a tus cuñadas, ¿eh? De veras, sí las apantallarías si les dijeras: ay, me apremia el Espíritu dentro de mí. ¿Qué quiere decir? Estoy a punto de estallar. Tal vez están pensando: pastor, eso ni está ahí. Vean: de cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero. ¿Cómo está el vino que no tiene respiradero? En un barril que no tiene respiradero, a punto de estallar. Dice: y se rompe como odres nuevos.
¿Sí o no que está diciendo, estoy a punto de estallar? ¿No será que ese es tu problema? Mira, no es tu problema tanto la reacción a determinado estímulo. Lo que pasa es que eres un vaso lleno y nada más falta que la gotita que derrame el vaso. Y llegue el marido, abnegado y sufrido. Miren esos rostros. Miren esos rostros. Llega el marido, inocente, ingenuo, tierno, y comete un errorcito. ¿Y qué le pasa al vaso? Se derrama. ¿Pero por qué? ¿Por lo que el marido hizo? No, por todo lo que traía, porque apremiaba el espíritu en ella, porque se sentía como vino que no tiene respiradero. ¿Y qué dice la palabra? Sigan leyendo. Hablaré pues y respiraré. Eso de respirar, cuando estás en ese estado emocional, eso es bíblico, ¿eh? Ahí está el texto. Para que no crean que lo inventó el yogi y que es algo oriental, no. Es bíblico. El yogi no el oso yogi, el yogi el que practica el yoga. Sí. No, lo aclaro, es que decimos yogi al maestro de yoga. Pero como dije yogi, pensaron en el oso yogi. No, es diferente. Bueno, entonces, no es de los maestros de yoga eso de respirar, no es algo oriental. La palabra de Dios también lo dice, aquí está. Hablaré pues, respiraré. En serio, respira. Mira, al respirar, oxigenamos el cerebro. Y la ardilla piensa un poquito más. Si no oxigenamos, puede ser que el cerebro esté menguado de oxígeno, sobre todo nosotros en México, que respiramos muy mal, respiramos corto, hacemos muchas respiraciones cortas, incluso al hacer una profunda, hasta nos mareamos. ¿Han sentido? De tanto oxígeno, o sea, el cerebro dice, ¿ahora qué? No, si la ardilla se confunde y hasta te mareas, ¿ven? Bueno, sí es importante que tú, si eres una persona muy reactiva, dicen mecha corta, si eres una persona así muy impulsiva, primero revisa, ¿no estarás cargando mucho? ¿No estarás como odre, por no decir barril, lleno de vino sin respiradero? ¿No será que estás colmada de cosas? El Señor dice en su palabra, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, no dejes que se acumule en ti tanto. Tienes que aprender a limpiar tu corazón. Habla con Dios. Expresa. En esta iglesia tenemos un programa bellísimo que se llama Celebremos la Recuperación, que es una herramienta preciosa, muy probada en muchos lugares del mundo, muy recomendable, bíblica, cristocéntrica, que bien dirige Martín Ramos, Natalie, Saraí, todos los siervos y siervas del programa. Ese programa tiene una parte que es el tesoro de ese programa, que es el tiempo de que las personas expresen, cuenten. Haz de cuenta que le pones respiradero al barril y ya entonces estás sanando, limpiando tu corazón. Estás drenando, todo lo que traes ahí. Y el vaso ya anda, póngale a la mitad. Llega el marido, vean esos rostros, por favor. Hombres ingenuos, tiernos. Y sí, pues comete la imprudencia. Y ahí cae la gotita. ¿Pero derrama el vaso? No.
porque el vaso tiene aguante, ¿ya vieron? Pero si andas colmada, ¿qué pasa con la gotita? Pues derrama el vaso. Eso es lo que tenemos que hacer. Revísalo y respira. Y en esa respiración dice, abriré mis labios y responderé. O sea, tienes que respirar. No ser tan reactivo. Y dice la palabra de Dios, vean la última lectura, una victoria también para nosotros. Porque esa victoria fue la de nuestro Señor Jesús. El Señor venció. ¿Qué estímulo recibió? Que hoy aprendimos, la soledad. ¿La sintió? Sí la sintió. ¿La quiso postergar? La hora viene. ¿La quiso postergar? No, la hora ya había llegado. ¿Quiso proyectarla en los demás? Sí. ¿Qué dijo? Ustedes llorarán y lamentarán. Es todas las reacciones de un ser humano. Es maravilloso, en verdad, acercarnos así al corazón de Jesús. Es maravilloso, porque es como si estuvieras dialogando con Él y el Señor pusiera su corazón bendito abierto a ti. Y ahí lo ves. Él reaccionaba igual que nosotros, pero victoriosamente, porque Él dijo, me dejarán solo, punto y coma. ¿Cuánto dura el punto y coma? Dura más que la coma y dura menos que el punto. Por eso es punto y coma. No, sí, los escritores saben eso. La coma dura muy poquito, el punto dura más. Pero el punto y coma está en medio. Y lo que aparece ahí en la Biblia es un punto y coma. Quiere decir que no fue inmediato. Quiere decir que tampoco fue mucho. Quiere decir que el Señor en el tiempo perfecto dijo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Si hubiera dicho, mas no estoy solo, nada más, los que nos dedicamos a las ciencias del comportamiento humano, diríamos negación. Pero en Él no fue negación. Él tenía una verdad. ¿Cuál era la verdad? El Padre estaba con Él. ¿No es la misma verdad que tú tienes? Yo digo que sí. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo. Él estaba conmigo en esa conferencia en el Nico, en ese momento que yo recuerdo todavía como lo peor que he vivido en mi vida. Él estaba allí y está contigo. Por eso esta victoria es nuestra también. Léanla, por favor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo te invito para hacer una profesión de fe en este momento, porque ahí la Biblia lo dice muy claro. ¿Quién vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En este momento dile en oración, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú, Señor, viniste a este mundo para darme salvación y vida eterna. Creo que tú, Señor bendito, diste tu vida en la cruz, sufriste el Calvario para mi salvación. Creo que tú pagaste el precio de mi salvación, que tú llevaste el peso de mis pecados, y por eso te reconozco como mi único y suficiente Salvador, y quiero reconocerte también como el Señor de mi vida. Quiero que tú, Señor, guíes mi vida, sobre todo mis reacciones, que en esos momentos tan difíciles no reaccione solamente, sino que reaccione
con tu Espíritu Santo tomando control de mi vida, con tu Espíritu Santo iluminando mi mente. Que, Señor bendito, tú me sostengas para que no reaccione negativamente, para que no reaccione haciendo daño a los demás o haciéndome daño a mí. Dile: Señor Jesús, yo te recibo, te reconozco, te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.